A continuación, Compañía de Profetas. Salmo 32. Dice así la palabra. Bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. Bienaventurado el hombre a quien no contará el Señor la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo misericordioso en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me guardarás, con clamores de libertad me rodearás. Te haré entender y te haré enseñar, y te enseñaré el camino en que andarás. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser sujetada, porque si no, no llegan a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en el Señor lo cercará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Este salmo fue el peor momento de la vida de David. Si vamos a analizar, vamos a ir analizando versículo por versículo, pero vamos a ver que David, el dulce cantor de Israel, todos pues lo admiramos y así como David danzaba y todo lo que todos sabemos de David, pero David pasó por momentos muy feos para llegar a ser ungido 3 veces y a ser reconocido rey de Israel. David fue traicionado por sus propios hijos. Le querían quitar el trono sus propios hijos. David fue traicionado no solo por sus hijos, fue traicionado por amigos, fue traicionado por su propio padre espiritual, cobertura y pastor. Era todo al mismo tiempo. Le tenía celos, le tenía envidia, lo quería matar. No solo no lo quería cerca, lo quería matar, le tiraba lanzas. Ustedes saben todo lo que vivió David y los desiertos por los que David tuvo que pasar, pero esos no fueron sus peores momentos. Esos momentos, cuando uno los lee en los salmos, los cuenta, pero los cuenta con fortaleza. Pero el peor momento de David fue el Salmo 32. Cuando David pecó, saben ustedes que uno de los pecados más grandes de David fue cuando él se metió con Betsabé. Eso sí, David no lo vuelve a repetir, porque David quedó bien ministrado de eso. O sea, él ya no volvió, él no tuvo, ¿cómo se llama cuando uno repite y repite? Ajá, él no, porque solo uno casi lo mata. Entonces, cuando David le tocó esto, que él describe su pecado en el Salmo 51, creo que empieza él a describir su pecado. Ya en el Salmo 32, él aquí cuenta qué pasó cuando él no habló y cuando él no confesó. Porque cuando dice, mientras callé, hubo un momento que él cayó. Hubo un momento en el que él ya había pecado, pues los cercanos de él se dieron cuenta que no solo pecó de jalarse a Betsabé, sino mandó a matar a Urías. Y o sea que él tuvo su doble pecado ahí, pero él no vino y lo confesó. El Señor tuvo que mandarle a un profeta, hasta con una parábola, porque ni siquiera fue con un gran juicio. Y todavía así, David no tuvo o sea que de él no fluyó venir y buscar al sacerdote y confesar, que es algo que según lo que ayer estudiábamos, tardó casi 1 año, más o menos en los meses que se cuentan, en callar. ¿Por qué? Porque seguía fluyendo, porque la voz le seguía saliendo dulce,
porque seguía cantando y la presencia seguía bajando. Entonces, pues decía, ¿para qué lo voy a contar? ¿Para qué lo voy a confesar? Mejor lo voy a callar, porque esto no se tiene que saber. Pero empezó a envejecer dentro de él, porque aquí dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Significa que su espíritu se empezó a hacer viejito. Y sí se puede el espíritu hasta de un joven, adolescente, hasta de un niño, físicamente por fuera. El espíritu se puede empezar a poner viejo, arrugado, feo, jorobado, cuando no habla, cuando no confiesa lo que pasó. Y aquí David tuvo rebelión, encubrió su pecado y tuvo iniquidad. Pero como las cosas seguían fluyendo, más cuando es ministro. Porque cuando alguien es ministro o un líder que aprendió el arte de predicar, le sigue saliendo bonito. Entonces nadie se da cuenta. Ni él mismo dice, ay, yo pensé que ni iba a fluir. Porque quizás a veces uno un día anterior peca y al otro día te toca privilegio de altar. Pero como la cosa sale bonita, dice uno, así ha de ser aquí. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Y entonces, como nadie se dio cuenta, hasta mejor me salió la profecía. La prédica, puchica, iba como con más fuerza, porque como que me dio fuerza la pecada. Entonces, no lo voy a confesar. Y lo callan y se empiezan a envejecer por dentro. Pero lo más difícil aquí, porque él sigue aquí contando. Mientras callé, realmente mientras callamos nosotros nuestros pecados, es nuestra peor temporada. No cuando nos traicionan, porque cuando nos traicionan nosotros somos las víctimas y a ellos les cae, pero cuando nosotros pecamos y nos hacemos los locos, nuestros huesos empiezan a envejecer. Dice aquí, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué significa? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado y realmente a mí se me han secado los huesos. Lo que pasa es que uno lo tiene que predicar con autoridad, porque si ya lo vivió, uno tiene que decir, sí, yo también callé muchas cosas, lo que callamos las pastoras. Porque uno realmente, y fíjense que el pecado no tiene que ser solo sexual. Hay pecado de que odias a alguien dentro de la congregación y te callas y decís, uy, es que solo la miro y se me revuelve todo, pero me callo y todo fluye y con los demás me saludo muy amable, pero ella que ni se me acerque, estoy pecando y no lo confieso. O sea que a mí también se me han cerrado. Yo quiero que hoy todos, bajo la honestidad de la nube de Dios, pensemos cuánto tenemos cerrado arriba, cerrados los cielos. Porque cuando nosotros pecamos y no confesamos, no solo se nos empieza a envejecer el cuerpo, el espíritu, sino empezamos a sentir lo grave de la mano de Dios encima. Porque aquí dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No sé si alguna versión dice otra palabra. Aquí dice se agravó. Pero el que se agrave la mano de Jehová sobre uno es que las cosas no le van bien. Vea que si se agrava la mano. Es diferente decir, la mano de Dios me levantó, como cuando levantó a Ezequiel. Qué rico, la mano de Dios te levanta y te revela. Pero cuando la mano de Dios se agrava sobre ti, significa que tal vez está todo arriba despejado y de repente la mano de Dios se pone. Como cuando se pone una nube y se te quita el sol. Y uno, ay, qué oscuro. De repente se oscureció, está tronando, ya va a llover. ¿Qué significa eso? Dios mismo cierra los cielos. Entonces, hay ministerios con cielos cerrados y están fluyendo. Están fluyendo, ¿saben por qué? Porque hemos aprendido el arte de predicar, el arte de profetizar, el arte de la guerra espiritual, el arte de conocer nombres de demonios, nombres de ángeles, estrategias de guerra. Todo lo tenemos ahí. Y fluimos porque lo sabemos hacer. Pero los cielos están cerrados. La mano de Dios está así encima, ¿ve? Agravándose. Y solo uno sabe que el cielo está cerrado. Y todos los demás dicen, ¡ala, qué bendición! Pero solo yo sé que las palabras rebotaron aquí y me cayeron de regreso a mí, porque los cielos están cerrados. Y uno sabe por qué es. Y es cuando uno está calladito con lo que uno está pensando, haciendo, tramando hacer, con la intención que uno tiene. Todo eso es pecado. Por eso hoy, mientras la palabra se está exponiendo, que la linterna de Dios nos alumbre aquí adentro.
y que hoy de verdad, digamos, ¿cuánto cerrado tengo el cielo? ¿Será que lo tengo a la mitad? ¿Lo tengo todo cerrado? ¿O lo tengo despejado? Pero ya lo tuve cerrado antes. Entonces yo sé de lo que se está hablando. Aquí sigue él y lo que me impacta es que dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que la vida de uno se vuelve seca. A veces de verdad uno siente que la cosa no fluye. Por fuera todos te miran fluir, pero si te hicieran una entrevista solo a ti y uno de verdad dijera la verdad, uno dice, tengo grietas en mi alma de lo seco que estoy. Estoy dando agua, pero a mí no me está cayendo nada. Tengo aquí adentro, tengo sequedad. Y aquí dice él que todo lo verde que él tenía se convirtió en sequedad. Y sequedad de verano. Cuando él en el versículo 5 empieza a abrir otra vez los cielos, porque hasta el 4 él está diciendo, se me secó el ministerio, se me secó la vida, se me secó el liderazgo, se me secó el fluir, pero nadie se ha dado cuenta, porque la misericordia de Dios, como la gente, si es un ministro, la gente llega por oír palabra y por oír y porque aman al pastor. Entonces, por amor a la gente, el Señor hace que fluya. Pero puede ser que el pastor tenga los cielos cerrados. Entonces, hoy es una noche para que se nos despejen los cielos arriba. Y es una noche para que dentro del alma nosotros reconozcamos si hay sequedad aquí adentro. Cuando hay sequedad, uno siente todo lo contrario a cuando hay aceite de Dios. Porque hay sequedad de agua, de aceite, de vino, de leche, de todos los elementos proféticos. Ya no fluye uno igual por dentro. ¿Dónde me doy cuenta? Puede ser que por fuera todos me miren, ¡ay, cómo fluye, qué bien! Pero uno sabe por dentro lo que está pensando. Y cuando uno piensa cosas como huir, me voy a regresar al mundo. Yo voy a hacer tal cosa y nadie se va a dar cuenta. Eso significa que estoy seca por dentro. ¿Tengo sequedad? ¿Y saben qué? Lo más lindo es hoy no avergonzarnos de nuestra sequedad, porque le pasó a David. Le pasó a David, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? David, el dulce cantor de Israel. Pero en el 5, él empieza a abrir los cielos nuevamente. ¿Cómo? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea que aquí lo que hizo fue sacar de la oscuridad lo que tenía guardadito y lo puso a la luz. Eso se llama ministración. Es ir y confesar. Cuando lo sacamos a la luz, lo exponemos a la luz, y entonces el Señor de la noche, que es el enemigo, ya no gobierna sobre mi pecado que está aquí. Al sacarlo, tal vez no me lo van a resolver, pero por lo menos ya lo estoy exponiendo. Ya estoy diciendo, no, yo no puedo dejar de fumar, por ejemplo, y lo expongo. Dejé de fumar, no, tal vez me está costando, pero ya lo expuse. Entonces a la luz viene la cobertura del Altísimo y me empieza a dar las fuerzas, me empieza a dar la autoridad espiritual y me vuelve nuevamente a regar dentro de mí como huerto de riego. Entonces vuelvo a querer dejar eso por un lado, pero mientras lo tengo escondido, ¿quién me va a poder ayudar? El Señor lo mira y dice, ahí tiene escondido un gran vicio, pero no lo suelta. Yo no puedo hacer nada hasta que él o ella no lo saquen a luz. Entonces, qué peligroso es callar lo que nosotros estamos pensando, los pecados que tenemos. Y la llave para abrir los cielos nuevamente es declarar el pecado, no encubrir la iniquidad. Y dice, confesaré, dije, contra mí mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad. O sea, David sabía que estaba delante de un Dios bueno. Él sabía que podía ir y decirle, Señor, sí, hombre, asesiné y al mismo tiempo adulteré y pues me colgué de ella. O sea, él pudo eso fue lo que a él hizo que los cielos se le volvieran a abrir. Y eso no significa que venga la solución inmediata, pero sí que los cielos se nos abran. Y cuando los cielos se vuelven a abrir, uno ya puede ver directo y está como que la vía del cielo para acá, no hay nadie que interrumpa, no hay tráfico en la vía. Pero cuando uno esconde un pecado y no lo cuenta, se cierra inmediatamente. Pero es porque el Señor en su bondad está esperando en qué momento vamos y confesamos. Dice la palabra que el que confiesa
y se aparta, alcanza misericordia. O sea que no es, si solo me aparto pero no confieso, tengo la mitad de la misericordia y me cuesta, me va a costar apartarme porque nunca lo he confesado. Y si solo confieso pero no me aparto y no pido ayuda, también tengo la mitad. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, confesar y apartar, y pedir ayuda, y gritar por ayuda, porque eso no es fácil. Si no lo estamos pudiendo dejar es porque no es fácil, pero necesitamos ir y gritar y decir: me estoy muriendo, estoy haciendo lo que nunca nadie imaginó. La iglesia está llena de gente que está con los cielos cerrados, y podemos ver las iglesias llenas, ministerios con gente de alabanza llena arriba, danza y todo lo que querramos, pero hay cielos cerrados, y los cielos cerrados son cielos de bronce. Eso significa que las oraciones ni suben ni bajan, porque allá arriba se quedó el mensajero con todas las respuestas, no puede entrar si los cielos están cerrados. Pero sí puede fluir bonito, predicar bonito, profetizar, danzar, tener hasta los brincos de aquí hasta el cielo, todo muy lindo, pero mientras no confesamos es nuestra peor temporada, porque uno tiene guardadito el pecado, y ese pecado está dándole derecho legal al diablo para que haga conmigo lo que quiera. Entonces hoy es una noche de libertad también, para que los cielos se nos abran. Y lo lindo aquí de David es que él sabía quién era su papá, porque le dijo: y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Como quien dice: me estoy acercando ante alguien que no me va a juzgar, que me va a tener misericordia. Y dice: por esto orará a ti todo misericordioso en el tiempo de poder hallarte. Este es el tiempo de poder hallarlo todavía. Aprovechemos. Algo que nos compartía el apóstol ayer me impactó, porque él contaba que conoce de mucho ministro que no se ministra, no busca, porque hay malas experiencias, porque cuentan su vida. Porque eso es algo que también detiene al pueblo de ir y confesar. Y ¿cómo voy a confesarle yo? ¿A qué horas me cuenta todo lo que yo hice? Y por lo mismo de las malas experiencias, la gente retiene su pecado y no confiesa. Entonces él nos contaba que encontró a varios ministros que le contaron que por la necesidad de confesar su pecado para que no se les cerraran los cielos, han ido a las iglesias católicas a pedir confesión. Es la pura necesidad de vomitar el pecado. Y como saben que a veces entre los mismos pastores o el apóstol que cubre, ay no, si le digo me va a quitar la congregación, me la va a cerrar, me va a bajar del altar, me va a quitar a los hijos. Porque a veces hay pecados de los hijos que los papás, y dirán: si lo cuento lo bajan del altar, la quitan de danza. Si yo cuento lo que está haciendo con su novio, la bajan de danza. ¿Y qué hacemos? Cerrarle los cielos a nuestros hijos. Entonces él decía que es tanta la necesidad que muchos le han dicho: mira, yo me fui con el padre de aquella parroquia y lo fui a confesar. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y es la pura necesidad, porque entre nosotros no hay fidelidad del código de honor, de que cuando a un ministro le cuentan un pecado, en primer lugar no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo al sumo sacerdote. Yo solo estoy sirviendo como de oficina, así como: bueno, vení, pues confesalo. Y yo tengo que no ponerle oídos al pecado ni verla. ¿Quién se la miraba tan chuca? O sea, yo no tengo que ponerme a hacer eso, porque es que yo he oído pastoras que cuando ministran, así llegan, me dicen: ay, si vieras. Y dice: mala, ¿quién le ha autorizado a ministrar? Porque de ahí ellas mismas le avisan a las otras ovejas que no se junten con aquella, porque la vio que está chuca. Y no, para eso fue, pues para descontaminarse. Entonces, por eso la gente no se ministra, ya no creen en la ministración por malas experiencias. Pero todavía hay pastores con código de honor que tienen una credencial del cielo que dice: autorizado para ministrar. Yo te puedo decir que si tú vienes hoy aquí al altar, y primero hay que confesárselo al Señor, pero después buscar a alguien de carne y hueso, pero no cualquiera. Alguien que tú le mires que tenga su pectoral, que tenga vestidura, que se le oigan las campanitas cuando camine. Cuando a un sacerdote se le oían las campanitas, ¿qué significaba? Los que han leído, que estaba vivo. En el borde de las campanitas, de la túnica sacerdotal, tenía una campanita, una granada. Una campanita, una granada. ¿Qué significa esto? La campanita significan los dones.
pero la granada significa el carácter. Entonces, si tú oyes que en tu ministro, en el ministro que te cubre, se le oyen las campanitas, va, anda, corre a ministrarte. Pero si no le oís nada, puede ir uno a confesar ahí y con el peligro de que se pare y empiece a contar, hasta en la congregación, porque ayer hablábamos de que hay ministros que se paran y cuando ministran, ese es el tema de sus prédicas. O sea que la gente les da temas para predicar. Dice, ¡hala! ¡Uy! Eso está bueno para el domingo. Eso va a ser un bombazo. ¡Qué peligroso! Porque estamos hablando que en el momento que la gente se ministra y confiesa, baja algo de parte de Dios, agarra la suciedad, la tira al fondo del mar, los limpia, los purifica. Uno solo tiene que servir de testigo, porque eso no lo hace uno, si uno también necesita. Sino tiene que ser un ángel que baje, limpie, purifique y todo. Entonces después, ¿cómo voy a ir yo de ministro al fondo del mar a buscar el pecado que acaba de dejar el hermano y con ese pecado pararme a predicar? Por eso es que mucho ministro tiene los cielos cerrados y los ministerios no van ni para adelante ni para atrás, están estancados. Pueden predicar muy bonito, pero no hay cielos abiertos. Y yo me niego a que Ciudad de David tenga cielos cerrados. Ciudad de David, aquí vengamos y que podamos levantar la vista y ver para arriba y no estar uno, aquella mancha que se mira allá, es gran cielo cerrado. Tenemos que tener cielos abiertos para que venga la información del cielo y suba nuestras peticiones y la vía esté como libre, una vía libre. El pecado aleja de Dios a cualquier persona. Cuando nosotros tenemos pecados que no hemos confesado, inmediatamente nos alejamos. Empezamos a decir, ya no me caen bien los de la iglesia. No, esa de alabanza tan creída. Y la pastora, uy, cómo se pinta y cómo se pone pulseras. Empezamos a ver cosas que antes no notábamos. Ay, no, aquel hermano tan feo, ve, siempre con la misma camisa. Siempre, y empezamos a ver mal y a querernos alejar hasta que nos vamos totalmente al mundo por el pecado. Entonces, el pecado tiene que estar bajo la planta de nuestros pies. Si los cielos se cierran, el rocío fresco que cae del cielo no nos va a caer a nosotros. Y la gente sin rocío no tiene doctrina, no tiene misericordia, no tiene enseñanza, no tiene rema. Entonces entra a las iglesias y sale y se toca la cabeza y no le cayó rocío. Cada vez que salga de acá, tóquese la cabeza y diga, cayó rocío. Sí, tengo un mojadito aquí. Sigan abiertos los cielos. Pero cuando entre uno a un lugar y sale seco aquí, también está seco aquí. A veces hay gente que hasta se le olvidan las prédicas. Y entonces eso significa que el rocío escasea en ese lugar. Y sí baja, pero se queda en el techo. Yo quiero que el rocío me empape a mí. Pero imagínense, David pasó casi un año sin confesar su pecado. Entonces el problema es tener cerrados los cielos, porque los dones, las prédicas, todo fluye, porque esos son dones que el Señor nos da, y además el don no te lo da si estás perfecto, si estás buscando en santidad. No, el don lo da por gracia. Entonces no podemos decir, ay, es que yo profetizo. ¿Y qué? Si eso es un regalo, eso no te está costando, ni que fuéramos nosotros, es que fui a la cruz y entonces hasta que fui y me clavaron ya pude profetizar. No nos costó nada, fue un regalo. Y los regalos no nos cuestan, pero el carácter sí. Y en el carácter es donde uno tiene que decir, yo decido hoy confesar, ya no puedo seguir con esto aquí adentro, me está matando. Y pueden ser pecados que para ti es lo más grande que está, y para otra persona puede ser una cosa que, vos por lo que te estás muriendo. Si supiera lo que yo he hecho, eso sí es pecar. Cada quien tiene lo que aquí adentro, lo que le está cerrando los cielos. Eso es algo que hoy tenemos que abrir. Yo quiero que veamos también cómo se cierran los cielos, qué tipos de pecados son los que cierran los cielos, porque uno luego dice, yo no pequé como David. Se puede cerrar por otros. Uno es el ego, el yo. Saben, ayer hablábamos de personas que fluyen en los dones o en un ministerio y empiezan, es que mi ministerio,
y es que cuando yo llego la presencia cambia. ¿Y cómo no me invitaron a mí para ir a orar por esa endemoniada si yo soy la de la unción? La cosa no fluyó porque yo no llegaba. Eso es ego. Y con no confesar el ego, cierra los cielos. Eso es tener autosuficiencia. También empezar a decir, yo no necesito ayuda de nadie. Estoy levantando una iglesia y yo solita puedo. Autosuficiencia. Eso es pecado. Cuando uno empieza algo, uno tiene que decir, ustedes ayuden, no, hombre, yo sola no puedo. Porque uno tiene que saber que uno es humano. Pero la autosuficiencia cierra los cielos. También otra cosa que cierra los cielos inmediatamente es desobediencia y rebelión. Y díganme si no somos desobedientes. Somos desobedientes y rebeldes. Nos están diciendo una cosa y uno en la mente, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Porque el humano trae la inclinación a rebelarse a su autoridad. Y te están diciendo una instrucción y uno, sí, pero por dentro sabes que no la vas a hacer. Y no solo está hablando de la iglesia, en la empresa, en el colegio, en todos lados. Te están dando una instrucción y uno, vaya, está bueno, yo no lo voy a hacer. Eso cierra los cielos. Entonces tenemos que confesar varias cosas: desobediencia, ego, autosuficiencia, orgullo, celos, envidia, todo aquello que tengo aquí adentro que hoy el Espíritu Santo me está señalando es lo que hay que confesar. Esos son los pecados como de primer nivel que todo el mundo tiene. Aparte hay otros. Si has matado a alguien, por ejemplo, un asesinato, hay que correr a confesarlo a una ciudad de refugio. Recuérdense que lo que leímos hace no sé cuántos domingos, las ciudades de refugio eran para venir y confesar su pecado, pero hasta llevar uno manchada la ropa de sangre, maté a 5, pero aquí vengo. Y uno tiene que explicar su causa ante el sacerdote antes de entrar. Eso significa ministración. Entonces, una hermana me decía una vez que ella no se ministraba porque habían contado su pecado. Y por eso no me ministro, iba a alegar conmigo, estaba. Dios. Y yo le decía, mira, no puedes tomar Santa Cena, mejor confesar, porque se le miraba el gran pecado encima, va. Y encima todo lo que me alegaba, tenía autosuficiencia y rebelión, va, yo va de agregarle. Entonces le dije, está bien, has tenido malas experiencias. ¿Y quién? Me dice a mí que usted no lo va a contar. Mira, le dije, yo soy humana, no tengo todavía tanto porcentaje de sangre celestial, todavía, le dije, en esas ando, pero todavía no. Soy humana y te puedo fallar, pero ¿por qué no haces algo? ¿Y por qué no lo confesás solamente para que se te abran los cielos? Solo para eso. Y si yo lo cuento, si a mí se me sale, si yo peco con lo que sea de contar, a mí me van a pasar la factura, pero tú ya estás limpia. Aquí lo que importa es que te limpies. Entonces no dejemos de ministrarnos si empezamos a pensar, esta es igual que a otra pastora, todos son iguales. Nosotros ministrémonos y de esa suciedad que uno se quita, que se encargue el Señor. Si ella lo va a contar o el pastor lo va a contar, que ellos se ensucien, pero yo ya estoy limpia. Entonces, si cuentan lo que nosotros vamos a decir, eso es problema y factura de ellos. Nosotros vayamos y limpiémonos. Y si alguien empieza a acusar, que no nos importe. Dice la Biblia que nosotros tenemos que pensar en las cosas como las cosas viejas que pasaron, pero lo importante es abrir los cielos hoy. Consecuencias de tener los cielos abiertos. Pensemos si los tenemos cerrados con estas características. Puertas cerradas. Hay puertas cerradas en trabajos, puertas cerradas en finanzas, la economía no alcanza. Nos dan un billete y cuando sentimos, no compramos casi nada y ya no tenemos el billete y ya no nos alcanza y no llegamos ni a fin de mes. No hay pisto, así. Puertas cerradas en la economía, puertas cerradas en relaciones, puertas cerradas en trabajos, puertas cerradas en todo. Entonces el cielo está cerrado de plano. Algo tengo que venir y decirle, Señor, tengo que confesar algo. Otra cosa es el silencio del cielo. No hay palabra, no hay palabra. Recuérdense cuando a Saúl le cerraron el cielo. Y eso sí fue grueso, porque Saúl desobedeció. Él tenía que esperar al profeta para hacer el sacrificio. Él tenía instrucciones claras. No, él dijo, si el del ministerio soy yo soy el principal. ¿Qué hacemos esperando a Samuel? A ver, vénganse para acá, empecemos nosotros sin Samuel. Y la orden era, espera al profeta.
Entonces, ¿por qué le quitaron a él David vio cómo a Saúl se le alejó la presencia del Señor y vio cómo lo atormentaban demonios, porque se le cerraron los cielos. Y cuando David vio que no le hablaba profeta, no le hablaba, ni la Biblia le hablaba, no le venía voz del cielo, no le hablaba ni su conciencia, nadie le hablaba, tuvo que ir y romper una ley, una regla que él había puesto, que era no consultar medios ni hechiceras. Y él vino y fue a consultar a la adivina de Endor. Entonces, cuando el cielo está cerrado, el silencio del cielo se hace muy fuerte y uno, ala, no me hablas, ala. Viene un profeta, le habla al de la derecha, al de la izquierda, al de adelante, al de atrás, y yo estoy invisible, a mí no me habla. Leo la Biblia, ni entiendo, me quedo dormidota encima de la Biblia, no entendí, ni ahí me estás hablando. Oro y me da sueño. Y cuando viene alguien y dice, te soñé, y uno dice, palabra del Señor, ay, ya no me acuerdo, solo te vi, fíjate. O sea, no nos están hablando. Y no hay algo que desespere más a alguien que está acostumbrado a oír la voz de Dios, que de repente no te hable. Ese silencio son gritos, pero de que no, uno a veces dice, pues yo no le importo, ya no le importo, yo ya no le importo porque no me habla. Igual le pasó a Saúl, ni profeta, hizo que su mejor amigo a la par, ¿quién era? Un profeta, y ni a él le venía. Le haber dicho, vos no te has dicho nada al Señor de mí. No. Entonces Saúl decía, ala, tuvo que ir y decirle a la pobre adivina, haceme subir a Samuel. Y hasta ella la fue ahí a meter o sea que bajó, cayó muy bajo. Otra cosa, que cuando el cielo se nos cierra es que hay locura, vienen cosas insensatas a nuestra vida y empezamos a cometer insensateces. La palabra insensatez tiene varios, ¿cómo se dice? Cuando son palabras iguales, sinónimos. Uno de los sinónimos es estupidez. Entonces, cuando los cielos se nos abren, nosotros nos empezamos a hacer estupideces en todo, hasta pensar tonteras. Y uno, ¿qué hago pensando en esto? Se nos viene como locura porque los cielos se cerraron. También otra cosa que viene son visitaciones demoníacas frecuentes. Empieza uno para todos lados, mira demonios. Es diferente tener un ministerio de guerra espiritual, pero no todo el tiempo son demonios. Miras más de parte de Dios que demonios, pero de repente, en la sopa hay un demonio, aquí en el cuaderno hay otro demonio, aquella hermana tiene un demonio en el arete, aquella no sé. Y oí una vez una hermana diciendo, en un retiro fuimos y ella miraba demonios en las escaleras, demonios en todos lados. Había una rama de un palo. Una pastora, es una serpiente y todo, ella, una cosa. Entonces dije yo, esta patoja realmente tiene un receptor de demonios, ¿va? Pero yo solo la oí hablar y dije, de último la voy a agarrar. Porque ella se fue a lucir al cuarto, todos lados, vieran cómo miro demonios, vieran, y me hablan y me seducen, o sea, todo lo que empezó a hablar. Y las del cuarto, igual que ella. Entonces le decían, ¿de verdad vos sí? Mira, tenés un gran ministerio, le decía a la otra. Y yo dije, Dios mío, no se hace una de todas, ni licuadas. Qué gran ministerio tenés vos, porque tenés tus ojos abiertos, como dice la pastora. Y yo, Entonces me salí y le digo, vení para acá. ¿Tenés algunos pecados que no has confesado? Ay, ¿por qué? Si vieras que yo vi, nada, ¿qué pecados no has confesado? Porque no es facilidad para el mundo espiritual. La facilidad del mundo espiritual es que estás todo el tiempo viendo todo lo que Dios te quiere hablar. Y cuando miras un demonio lo miras para abajo, porque en cambio ella miraba a los demonios como... Lo que pasa que tenía sus pecaditos confesados que en el momento de la administración salieron y casi la matan. Entonces todos los demonios que ella miraba era todo lo que ella llevaba adentro. Iba a decir que tenía un gran ministerio. Ese ministerio nadie lo había conocido nunca, creo que ni Jesús. Y Jesús, el Señor miraba un demonio y le decía, quítate de ahí, échate fuera y ya. Y seguía, pero no se quedaba. Miren. Entonces hay mucha visitación de demonios cuando el cielo está cerrado. También el cielo cerrado hace que querramos matar a la gente, literalmente. Yo sí, o sea, no sé si solo a mí me ha pasado, pero a veces hay deseos. Bueno, ahorita ya no tengo años de ya no,
Pero yo sí en una época me había llenado de un espíritu de celos y no lo había confesado porque ni yo lo había notado. Yo solo decía, ay, qué feo lo que siento cuando esta saluda. Así digo, se me hace algo aquí abajo que me sube y me baja. Y tal vez ella llegaba, hola, y yo, ¡arr! Entonces aquí se me activaba algo. No sabía yo que eran celos, porque como no tenía esa inclinación, entonces yo decía, yo me le voy a alejar, y yo pensando cosas de ella, y la miraba y decía, tan tonta y tan, todo lo malo le miraba yo, y la pobre quería acercarse a mí, yo me quería alejar. De repente una noche, yo, ay Señor, le dije, yo necesito, uno se purifica en las noches y se limpia y todo. Esa noche yo soñé que la mataba, pero que la mataba, o sea que yo la agarré en una esquina y la ahorqué, porque un huesito tronó. Entonces por eso supe y dije, y en el sueño dije, la maté. Parecía Moisés cuando mató a aquel egipcio, y la dejé tirada y me quedé así y me desperté yo, ay Dios mío, dije yo, y la maté, porque hasta así se hizo, ¿va? Parecía pollo cuando la agarré. Cuando yo la vi después dije, no, aquí hay algo espiritual. Y cuando fui le conté en broma, le conté al pastor, fíjate, le dije que yo soñé que la mataba, pero iba en broma. Vení para acá, me dijo, te vas a ir a poner a cuentas ahorita, porque tocaba la batería, pero yo iba ya para arriba, hasta con mis baquetas atrás iba. Vení, me dijo, tú le tenés celos. Yo, ¿y de qué? Que no sé, Dios, no me subís así. Ahorita pedís perdón, vení para acá, le dijo a ella, porque yo iba a alegar. Y ella muy tranquila, ¿qué? Te tiene que decir algo. Y yo solo lo miraba, pero ahí me hizo. Y los cielos se volvieron a abrir. De ahí empezamos con ella a fluir juntas en una cosa muy bonita. Pero sí tenía el pecadito no confesado. Es que no confesado era porque tampoco lo había notado. Solamente lo sentía, pero no sabía qué era. Y así tenemos nosotros tendencia a querer matar a gente. O matarla con la boca, ¿va? También, sí, el espíritu de celos es clave cuando hay cielos cerrados. Celos y envidia. La clave para abrir los cielos nuevamente es arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahorita no es tanto que sí que hay que fluir en estas lenguas, nada, hay que quebrantarse y pedir perdón al Señor y confesarlo. Si yo me arrepiento de mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar todo lo que tenga aquí guardado. Al arrepentirnos se nos abren los cielos inmediatamente, ni siquiera nos va a dar, bueno, después de arrepentirte vas a ir por allá y te somatas el pecho 3 meses y que no, el Señor los abre en el momento. Él no pone tanta regla ni tanta ley, más lo pone el hombre. Llega alguien arrepentido y uno va, pero ahora ahí pues, arrodíllate en maíz. No, hombre, si la gente está arrepentida. Sí, y hay uno de 40 días. Y la gente, no hombre, a veces los hombres matamos más a la gente. El Señor lo abre inmediatamente. Cuando los cielos se abren, se nos devuelve la sanidad en todo aspecto. Porque cuando el cielo está cerrado, vienen aún enfermedades al cuerpo. Enfermedades que cuando de la nada oran por uno, confiesa uno un pecado, y uno, ay, ya no me duele. Entonces estaba el cielo cerrado. Porque viene nuevamente el rocío de Dios. Y cuando el rocío de Dios viene la lluvia y nos vuelven a empapar de Él. Pero la clave para saber, ¿los tendré cerrados o los tendré abiertos? Tócate si hay rocío o estamos secos. Si estamos secos, que no nos dé vergüenza. Es mejor venir hoy al altar y decirle, estoy tan seca, que hoy sí ya me vi las grietas. Entonces necesito que los cielos se me vuelvan a abrir. Y vengo a confesar los que sé y los que no sé. Porque así como ese que yo tenía, yo no lo sabía. Por eso cuando me lo dijo, no hombre, le dije, sí lo tenés. Y el sueño lo demostró. Es que bien que la maté, dije yo, entonces sí lo tenía. En el sueño salen. Debemos poner fin a la sequía espiritual y eso lo hace la boca de un profeta. Cuando un profeta llega a un lugar, le pone fin a la sequía y empieza nuevamente la fertilidad. Entonces, por eso, los profetas casi siempre el Señor los usa para llevar resurrección y vida, pero también, ¿qué pasa cuando al mismo profeta se le cierran los cielos? Qué tremendo, porque estás acostumbrado a ser mensajero de Dios y de repente ya no hay cartas para entregar.
Y uno, ay Dios, hoy sí ya no me usas, ya no miro visiones, ni sueños tengo, hasta pesadillas, pero sueños no tengo. Los cielos se cerraron al profeta. Y cuando los cielos se cierran, hay ganas de huir, hay ganas de salir corriendo y de irse a encuevar y a meter a un desierto que no nos han llamado. Elías es el ejemplo. Elías acababa de tener una tremenda victoria matando a 850 falsos profetas, o sea que no mató a uno. Nosotros matamos a un espíritu inmundo y uno se siente fuerte. No hombre, eso no es nada. Elías mató 850 y no solo los mató, les decapitó. O sea que tuvo mucha fuerza, mucho cansancio su guerra. Ha de haber ido toda su túnica empapada y ha de haber ido muy cansado. Pero en el momento en el que Jezabel vio que acababa de tener una victoria, dijo, voy a mandar un emisario. No me gusta que el profeta se sienta con victoria. Eso es un tuit de Dios que hoy el Señor nos está diciendo. Acabas de tener una victoria, quieren cerrarte los cielos. ¿Y cómo? Jezabel empieza a ver el caminar, ahí va, risa y risa, ahorita va a llorar. Entonces, y ni ella fue, no, que envió un mensajero. Diría, yo no voy a ir. Elías es fácil porque viene cansado. Acaba de matar, viene hasta arrastrando los caites. Como cuando uno viene de una guerra y uno, ahí es donde más cuidado hay que tener uno. Porque le mandaron el mensajero y el mensajero solo le hizo, ¡bum! Le hizo, y Elías salió corriendo y acababa de matar 850 y sale corriendo con un mensajero. Así nos pasa. Cuando él se internó en el desierto, que Dios no le metió, ahí le falló discernimiento, le falló palabra de ciencia, todos los dones le fallaron ahí. Él solo dijo, aquí es mejor correr, y empezó a correr para el desierto, pues dejó tirado hasta el criado. Elías tenía un criado y se le olvidó el criado, ya ni le ha de haber avisado. Entonces Elías loqueó. Adentro en el desierto empezó a pecar y los cielos empezaron a cerrar sobre él. ¿Cómo pecó? Empezó a decir, yo no soy mejor que mis padres. Y empezó allá adentro, mientras se internaba en el desierto empezaba a entrar aquí adentro. Y empezó él a decir, mejor que me maten, si yo no soy mejor que mis padres. Cayó el primero espíritu de muerte. Y empezó Elías a loquear. Tanto fue que salió el ego del profeta cuando el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Porque lo fue a encontrar en una cueva. Y Elías empezó, es que lo que pasa, que me vine a esconder porque no hay profeta como yo. Y empezó él a decir cosas tan insensatas que el Señor le dijo, no hombre, Elías, vení para acá, ahí no perteneces a la cueva. Y le costó hasta que lo sacó. Y otra cosa, Elías le entregó el ministerio. Saben que siempre yo he predicado y he dicho que el Señor no acepta cartas de renuncia. ¿Se acuerdan? Aprendí algo. A Elías sí se le aceptó. Porque Elías llegó. Bueno, le dijo. Y empezó a alegar con el Señor. El Señor le dijo, vení pues a ver para acá. Y le agarró la carta y le dijo, está bien, andate y me vas a ungir al profeta Eliseo. Y Elías se quedó como diciendo, o sea que sí acepta cartas de renuncia a los berrinchudos. No le hagamos berrinche porque no vaya a ser que en una de esas diga, ok, sellado. Anda a ungir, y todavía lo mandó a él a ungir al siguiente. Por eso es que Elías iba más enojado y le tiró el manto enojado al pobre Eliseo. Y Eliseo, solo espérame que entierre a mis muertos. Yo no te he tirado nada, le dijo, porque se fue bien enojado. Porque como le acababan de decir, está bueno. Y todavía le dijo, el Señor le dijo, sí, 7,000 hay mejores que vos. Quien dice, ¿cómo se te ocurre, va? 7,000 hay mejores que yo, que cada uno de nosotros. Y uno haciéndole mates al Señor. En una de esas nos va a decir, vení para acá, dame tu carta. Anda, pues, y me ungís a la siguiente. Todavía nos va a poner a conocer a la que nos va a... ¡Hala! ¡Qué humillante! Y no solo eso, lo mandó a discipularlo. Cuando ayer mirábamos eso todos, los pastores calladitos, yo dije, nunca más vuelvo a ofrecer carta de renuncia. No va a ser que esta vez sí me diga, ok, anda y me ungís a profeta, tú vas a ir y tú la vas a discipular y de ahí te llevo. Hola. Todos así callados ayer y yo, no hombre, yo no había visto eso. Sí acepta cartas, no a todos, pero Elías sí hizo su gran berrinchito. Entonces le dijeron, anda y lo discipulás
y después yo te llevo. Entonces lo llevó, pero le costó. Entonces, en Éxodo 32:6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Este divertirse no es a alabar al Señor. Aquí se acuerdan que el pueblo se desenfrenó y empezó a pecar. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se corrompió. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cuando uno sigue leyendo todo esto, se mira cómo se le fue poniendo cielos de bronce a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque empezaron a pecar. Entonces el pueblo necesitaba volver a arrepentirse para que los cielos se le volvieran a abrir. O sea que de primero con David vimos el ejemplo de un ministro que se le cierran los cielos. En Elías vimos un profeta que se le cierran los cielos. Ahora vemos acá a un pueblo que se le cierra los cielos por pecar. Hay congregaciones completas que a veces el pastor está en la jugada, el pastor va en un turno de Dios, pero el pueblo no hay modo que entienda. El pueblo se vuelve como el caballo, como el mulo que dice ahí, falto de entendimiento. A veces el ministro está: vamos hombre, metámonos en un ayuno, leamos la Biblia, y el pueblo desenfrenado totalmente, cada quien pecando, nadie confesando su pecado, y el pastor va a ver cómo levanta el ministerio. Entonces a veces no es el pastor, a veces es el pueblo, como también a veces el pueblo quiere y el pastor anda en su rollo. O sea que hay cielos de bronce para todo. Aquí vámonos a Éxodo 33, oyendo el pueblo esta mala palabra, vistieron de luto. La mala palabra era que el Señor había dicho que les había cerrado los cielos, y ninguno se puso atavíos, dijo. O sea que aquí el pueblo sí pasó un tiempo de luto, un tiempo de desierto. El no ponerse atavíos significa no tener dones. Los atavíos son los adornos, son los dones. O sea que hay pueblo que tiene dones, pero cuando el Señor cierra los cielos, no hay dones, ya no fluyen, ya no se ponen los atavíos. Llega uno a una iglesia y no se oye palabra de ciencia, palabra de profecía, no hay dones de sanidades, no hay nada. Solo la alabanza, la prédica y adiós. Y uno así como: no me van a poner un aretito por acá, un brazalete, y yo soy novia, vengo a que me adornen. No, no hay, porque hay pecado. Aquí ellos les quitaron los atavíos. Y el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. ¿Qué es la cerviz? Es esta parte de acá. Esta parte de acá. Esta parte de acá, cuando es dura, se vuelve así para arriba, erguida. ¿Qué significa? El pueblo que es dura cerviz, ¿qué significa? Es así, ¿ves? De nariz altiva y ojos altivos. Hay pueblo completo, que el pueblo es así. A veces el pastor no. Por eso a veces al pastor le cambian de pueblo. Porque el pastor va a ver cómo oran, cómo ayunan, y el pueblo así. Mire, pastor, dándole órdenes al pastor, pastoreando al pastor. Y yo que usted no hacía tal cosa. Ese pueblo es de dura cerviz. Ese pueblo, ¿qué atavíos va a tener? No hay atavíos, no hay dones, no creen en los dones. El Señor se los quita. Y entonces le dice aquí: pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos. El Señor les quitó los dones, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Qué tristeza cuando el pueblo no tiene atavíos, porque no brilla, es cualquier pueblo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo extendió fuera del campamento. Y aquí se mira cómo Moisés intercede por el pueblo, porque el Señor, cuando uno lee bien esto, el Señor le ofrece al Señor otro pueblo. El Señor le ofrece a Moisés, le dice: no hombre, te voy a dar otro. Y Moisés empieza: no, mira, le sale lo paternal. Pero qué duro es pastorear a un pueblo que el pueblo mismo le cierra los cielos a la iglesia. Y el pastor va a querer abrir una ventanita, aunque sea, y el pueblo va a cerrar los cielos, pecando. Pero si te das cuenta, aquí el pecado del pueblo no fue de sexo, fue de altanería. Y hay pueblo que así es. Está el pastor y tal vez abrir una obra no es cualquier cosa, ni es abrir una tiendita.
No es de decir, como hay pueblo, ¿cómo vamos a predicar? Abramos una iglesia. Si eso no es de abrir tiendas, uno abre la iglesia solo. Si de ahí arriba te viene un llamado. Si no, es mejor llamarle un grupito de oración o leamos la Biblia, pero que venga alguien y nos predique. Eso es mejor, y no decir pastor, porque decir pastor es decir de setman, y setman es el principal. Incluso pueden haber en la iglesia alguien que predique mejor, que evangelice mejor, pero no es de setman. Puede ser que a veces el setman ni hablar sepa, pero él es el que llamar. Entonces, si uno sabe que es el setman, uno tiene que pararse con autoridad y decir, bueno, aquí los cielos se me abren, o todo el mundo se va a otro lugar, pero los cielos aquí están abiertos. Eso es tener como la autoridad. Pero a veces el pastor va de querer y el pueblo cierra los cielos con sus altanerías, ¿verdad? Otro ejemplo que se le cerraron los cielos fue a Jonás. Voy rapidito, me faltó bastante, pero es solo como para que tengamos la esencia. En todo el capítulo 4 de Jonás vemos que el pueblo se arrepintió, pero se acuerdan que la orden era que a Nínive la iban a destruir. Nínive no era una ciudad bonita, era una ciudad sanguinaria. Dice, si hoy hubieran habido noticieros de Nínive, en la primera plana hubieran salido las cabezas rodando de la gente. En Nínive así era, en las lanzas colocaban las cabezas así de bombilla, y así era sanguinario Nínive. Entonces Dios mandó a erradicar Nínive y mandó a un profeta, que primero pasó su proceso, bajó al Seol 3 días y todo lo que pasó el profeta, pero cuando al tercer día él predicó, se arrepintieron hasta los animales de Nínive. Así era el pecado de Nínive. O sea que los cielos estaban cerrados, pero la voz de un profeta, los cielos se abrieron, porque todos se arrepintieron, pero de ahí el enojado era el profeta. Le haber dicho, bueno, y no que nos ibas a matar, pues, sí, pero se arrepintieron y les tuve que abrir los cielos. Entonces a veces hay pueblo que clama y se arrepiente y el Señor abre los cielos, como quitar una cortina y les dice, vuelvan a ver la luz. Y los ministros se enojan. Eso fue otro trato ahí para Moisés. Y el último fue Manasés, en 2 de Crónicas 33. Solo si quieren la apuntan, porque para leerla es bastante. Pero 33, desde el versículo 2, dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones. Solo la palabra abominación abarca un montón. Entonces, este Manasés hizo demasiado mal. Eso, y aquí dice que hizo, que levantó altares altos, adoró, pasó a sus hijos por fuego. Ese sí hizo un montón de cosas malas. Empezó a cerrar los cielos, él solito. Hay ministros que ellos solitos cierran los cielos. Pero, vamos a ver, en el versículo 12, hasta el 11 está todo lo malo que él hizo. En el 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró ante el Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. 13, y cuando oró a él, fue oído, porque él oyó su oración y le devolvió a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que el Señor era Dios. Y después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David. O sea que alguien que tenga cielos abiertos puede levantar un muro en la ciudad de David. Y dice, al occidente de Gijón en el valle y a la entrada de la puerta del pescado. La puerta del pescado es volver a reparar el evangelismo en un lugar. O sea que en un lugar donde no hay evangelismo es porque los cielos se cerraron. Y dice, y cercó a Ofel y lo alzó muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes de Judá. Versículo 16, vámonos hasta abajo, dice, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza, y mandó a Judá a que sirvieran al Señor Dios de Israel. ¿Qué significa esto? Que Manasés primero fue malísimo ministro. Él cerró los cielos por su pecado, pero de repente oró al Señor. Y cuando oró al Señor y confesó su pecado, el Señor le devolvió todo. Y cuando le devolvió todo, lo primero que él hizo fue reparar el altar del Señor. O sea que cuando en un lugar los cielos se cerraron, lo primero que está quebrado es el altar. Puede ser que veamos en un lugar un altar físicamente muy bonito.
elegante, alto, con miles de instrumentos y todo, pero en el espíritu el altar está quebrado o caído, porque hay mucho pecado. Entonces lo primero que se vuelve a levantar aquí es la alabanza. Eso es algo que nos tiene a nosotros hoy que hacer, que hoy le pidamos al Señor que nos abra los cielos. Primero reconocer si están cerrados. Quizás hoy que veamos hacia el cielo digamos, no, los míos sí tienen vía, no están cerrados, pero entonces acordémonos qué tiempo han estado cerrados anteriormente. Pero si hoy están cerrados, lo mejor es hoy reconocer y confesar. Buscar confesarle a alguien, a un ministro, pero antes de confesarle a un ministro, confesárselo a él, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A él se le tiene que confesar pecado por nombre. Señor, no puedo ver algo mal parado porque me lo robo. Así, es que es mejor hablarlo por nombre. Señor, ¿cómo me gusta tal cosa? Señor, pero empecemos a sacar la basura de acá. Y entonces cuando sintamos, vamos a respirar cielos abiertos. Y algo que se tiene que restaurar es la alabanza de acá adentro, el altar de acá, porque a veces el altar de acá es el primero que se cae. Entonces hoy a la voz profética vamos a pedirle al Señor que abra los cielos. A continuación, Compañía de Profetas.